Hoy vamos a trabajar con un ejemplo de sentencias condicionales o para qué se usan las sentencias condicionales, y en este caso vamos a tratar de realizar programas que nos permitan determinar, ¿sí?, cuál de los valores ingresados, ¿sí?, es el mayor. Es decir, generalmente esto se conoce como la búsqueda del máximo valor, dado una cantidad de valores que vamos en este caso a ingresar por teclado. Vamos a comenzar con el caso más simple, que es cuando ingresamos dos valores, ¿sí?, A y B. Estos valores vamos a ingresarlos por teclado. Vamos a graficar que en el pizarrón que estamos ingresando estos valores por teclado. Y esto nos va a llevar a determinar si es A o si es B el mayor valor. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente resolviendo, sabemos, una expresión. En este caso, A, preguntando si A es mayor que B, ¿sí? Y esto nos lleva a dos posibles respuestas. La primera es que si esto es verdadero, entonces A es el valor mayor, y si esto es falso, entonces B es el valor mayor. ¿Qué pasa si A y B son iguales? Bueno, en ese caso, fíjense por cómo está escrito esta condición, terminaríamos también en B, pero fíjense que es indiferente, ya que los dos tener el valor, nuestra respuesta, ¿sí?, de que el valor mayor es B, es correcta, ¿sí?, ya que entre A y B, al ser iguales, podemos decirte que tanto el valor en B o en A es el mayor, así que es indiferente en este caso. Bueno, ¿cómo hacemos esto en la práctica? Vamos a la práctica, acá está escrito, ¿sí?, el código, tenemos la lectura de A y B. En este caso lo llevamos a flotante y luego un simple if compuesto donde tenemos el caso verdadero. En ese caso asignamos el valor de A a nuestra variable máximo y de lo contrario lo asignamos a máximo el valor de B y mostramos finalmente el valor de máximo. Si ejecutamos esto y ponemos un valor grande para A, 12,3.3, por ejemplo, y ponemos un valor más chico, no sé, 5.3 para B, vemos que la salida de consola es 12.3, que es el valor que le asignamos a A, y si lo hacemos al revés, si ponemos 8.9 en A, pero ponemos un valor mayor, 16.2 en B, vemos como salida de pantalla 16.2. ¿sí? Fíjense también que en el caso que pongamos dos valores iguales, ¿sí?, 10.1, tanto A y B, obtenemos, ¿sí?, 10.1 como salida, y sabemos que en este caso en verdad fuimos por el camino de B. Bueno, pero todo esto nos lleva a ahora pensar el caso de qué pasa cuando no son solo dos valores, sino son más valores, ¿sí?, sobre los que tenemos que decidir, ¿sí? Entonces agreguemos un tercer valor. Si agregamos un tercer valor, ¿sí?, sabemos que como resultado podemos llegar a que sea el valor de A, el valor de B o el valor de C, ¿sí?, el que sea el máximo. La primera pregunta entonces podría ser si A, ¿sí?, es mayor que B y es mayor que C, ¿sí? Fíjense que en este caso estoy escribiendo esta expresión y por un lado estamos diciendo que A va a ser mayor que C y que A va a ser mayor que B. Esta es una forma que nos permite escribirlo Python, ¿sí?, pero solamente cuando combinamos dos condiciones, sino una forma que vamos a utilizar que es más extensible, quizás más explícita, es decir, que en este caso A tiene que ser mayor que B, ¿sí?, y también se tiene que cumplir la condición de que A sea mayor que C, ¿sí? Esta sería nuestra pregunta, y de alguna manera, si esto da verdadero, podemos afirmar y estamos seguros que el valor máximo es el que tiene A. Ahora bien, si esto es falso, nos queda decidir si B o C, quién de los dos es el máximo. La única seguridad que tenemos es que A no es el máximo, ¿sí?
porque de alguna manera alguna de estas dos condiciones fue falsa, es decir, que B fue mayor que A y que C fue mayor que A. Siempre considerando que los números son distintos. Bien, esto nos lleva entonces a tener que hacer una nueva pregunta y es desempatar entre B y C. Preguntarnos si B es mayor que C. Si B es mayor que C, en ese caso podemos determinar que el máximo está en B. De lo contrario, si eso da falso, vamos a tener el caso de que el máximo va a ser C. ¿Sí? Nuevamente acá en el caso que algunos de los dos valores sea igual, ¿sí? Nos va a llevar por algún camino, pero siempre vamos a obtener el valor correcto. Ustedes eso lo pueden comprobar. Vayamos entonces a cómo implementar esto en la práctica y cómo extender esto. Entonces tenemos que, por un lado, vamos a agregar nuestra tercera variable que es C, y vamos a extender ahora nuestra expresión no solo para que A sea mayor que B, sino que A también sea mayor que C. Y sabemos que en ese caso el máximo es A. Ahora bien, nos queda todavía por preguntar qué pasa si esto es falso, entre C y B. Entonces no tenemos que usar un else, sino en este caso volver a evaluar una expresión que sería si B es mayor que C. Si B es mayor que C, entonces en ese caso el máximo sería B. Ahora bien, si esto da falso, ahí sí la única opción que nos queda es que máximo sea C. Ahí fíjense que tenemos entonces planteadas las tres posibilidades, ¿sí? En la primera, fíjense que la expresión, digamos, de alguna manera es más larga. Tenemos que verificar que A sea mayor que B y que A sea mayor que C, ¿sí? Y en ese caso podemos afirmar que máximo es el valor que está en A. En la segunda expresión, ¿sí? Donde pusimos B mayor que C, uno podría pensar que también acá tiene que asegurar que B sea mayor que A. Eso podría ser una forma de razonarlo. Pero fíjense que eso no es necesario, ya que si llegamos, ¿sí? a esta pregunta, a evaluar esta expresión, es porque la anterior fue falsa. Y la anterior, al ser falsa y tener la condición que A sea mayor que B, ¿sí? Nos podría llevar entonces a determinar que esto no hace falta. Y en el peor de los casos, si no, iríamos a el caso en que sea C. Bien. Vamos entonces a probar este ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a probar primero con, si ponemos en A el mayor valor, ponemos 10.1, 3.4 y no sé, 5.6. Fíjense que obtenemos 10.1 como salida. Ahora vamos a poner el máximo en B, entonces ponemos, no sé, vamos a poner números 5, 8 y 3. Efectivamente vemos el 8 y pongamos el máximo en C, ¿sí? Hagámoslo 1, 2, 3 y efectivamente vemos el 3 como salida. Bien. Bueno, volviendo entonces a nuestro ejemplo, ¿qué pasaría si quisiéramos llevar esto a el caso de 4 valores? ¿Sí? Es decir, que ahora, en vez de tener solo A, B y C, vamos a agregar el caso de D. Bien, agregamos entonces una variable que sea D. Bueno, y las cosas se empiezan a complicar. Al menos tenemos ahora 4 posibles opciones. A, B, C o D. Bueno, podemos comenzar siempre preguntando qué pasa con A, ¿sí? Entonces vamos a escribir, va a haber un caso que A sea mayor que B, que también A sea mayor que C y que A
sea mayor que D, ¿sí? Bueno, si esto se cumple, ¿sí? Estamos en el caso que A es el valor mayor, ¿sí? Porque se cumple la condición que implica que siempre A es mayor al resto de los valores. Ahora bien, si no se cumple, si esto no se cumple, deberíamos ver qué pasa con B. En este caso, la duda estaría, sabemos que A no es, así que no tenemos que compararnos con A, pero tendríamos que saber si B es mayor que C y si también B es mayor que D. Repito, acá no hace falta preguntar si B es mayor que A, porque ya sabemos que A no es el máximo. Bueno, si esto es verdadero, entonces ya sabemos que B es el máximo. Ahora bien, si esto no se cumple, vamos por la vía ahora del falso, nos queda desempatar entre C y D. Y podemos preguntar si C es mayor que D. Si esto es verdadero, estamos en C, y si esto es falso, entonces el valor está en D. Fíjense, esto ya lo vimos en el ejercicio anterior, cómo de alguna manera cuando nos vamos metiendo, si quieren, este árbol de decisión, que lo vamos a traducir a sentencias condicionales, de alguna manera siempre la primera expresión es la más larga, la más compleja, y luego esa expresión siempre se va achicando, ¿sí? De alguna manera la vamos sacándole un término, ¿sí? El primero tiene 3, en este caso el segundo tiene 2, ¿sí? Y el último tiene 1, ¿sí? Esto es justamente al anidar, ¿sí? Y ir condicionando estas expresiones a otras anteriores, ¿sí? Uno no tiene que volver a escribir la expresión completa porque ya puede suponer, ¿sí? Cosas que se contestaron en la pregunta anterior, ¿sí? Si lo repetimos, en la primera nos preguntamos si A era el mayor, ¿sí? Si era mayor, ya íbamos a A. En la segunda, sabíamos que A, ¿sí? No era el mayor, por lo tanto, fíjense que en la expresión no aparece A, y nos preguntamos por B. Si B cumplía estas dos expresiones, determinamos que B era el máximo. Y en la última, fíjense que como ya determinamos que B no era el máximo, ¿sí? Y que la duda estaba entre C y D, solo comparamos entre C y D. Si llevamos esto ahora a la práctica, vamos entonces a agregar el caso de D, ¿sí? Vamos entonces a extender para la primera expresión que A sea mayor que D. Para el segundo caso también tenemos que preguntar que B sea mayor que D. Y ahora fíjense que necesitamos, ¿sí? Acá evaluar una expresión, ¿sí? Todavía no tenemos claridad qué pasa si entre C y D, ¿sí? Si C es mayor que D, en ese caso podemos afirmar que sea mayor que C es el máximo. Y finalmente, si no se cumple ninguna de estas condiciones, ahí podemos afirmar que el máximo está en D. Bien, bueno, vamos a probar este caso solamente para que el último valor sea el máximo, ¿sí? Para no hacer tan largo esto, vamos a ejecutar. Acá me quedó, perdón, un error, ahí estamos, corrigiéndolo. Y bueno, pongamos 1, 2, 3 y 4. Y efectivamente obtuvimos el último valor, ¿sí? 4. Bueno, esto nos muestra una forma de calcular el máximo. Ustedes pueden intentar esto hacerlo para 5, 6, 7 valores. Y fíjense que el procedimiento, ¿sí? Siempre es ir resolviendo por partes cada una de estas expresiones. Más adelante vamos a ver cómo calcular el máximo de otra manera, sobre todo cuando tengamos estructuras de repetición, ¿sí? Que nos van a permitir tener de alguna manera otro tipo de algoritmo para calcular el máximo, pero este sería el que hoy tenemos utilizando las sentencias condicionales. Bueno, esto es todo.